Muy buen día, colegas, damas y caballeros, con el gusto, el privilegio de saludarles nuevamente. José Luis Arroyo Amador, pues dándole seguimiento, ya prácticamente acercándonos al final de nuestro seminario, en donde hemos abarcado temas referentes al para qué utilizar los costos y por qué son trascendentales. Ese ha sido el objetivo de nuestro seminario, así como obviamente tener todos los fundamentos correspondientes y estar preparados. Ese era, si ustedes recuerdan, el promocional, cómo dar respuesta al empresario para coadyuvar con ellos a solidificar, sin duda alguna, las finanzas de las empresas, a dar la garantía financiera del crecimiento, o cuando las condiciones también que hemos participado con ustedes son tanto desfavorables como han sido los últimos años, y que seguiremos un poco con el reto de ello por las diferentes condiciones que se han presentado tanto a nivel mundial como nacional. Se hace referencia, y esto no es una opinión personal, sino ustedes pueden localizar las opiniones de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI y otras instituciones internacionales que hacen referencia a esto, y es justamente la temática, la tendencia que traemos en el ámbito financiero. Todo ello impacta a nivel empresarial e impacta de manera directa a nuestro trabajo. Compartíamos el día de ayer en donde uno de mis socios y yo estábamos con un consejo de administración y justamente decían, todo parece que está muy bien, venía caminando, las proyecciones, etcétera, están pendientes de cerrarse. Su proyección inicial era un 70% de ingresos superior a lo que hoy tienen, cobranza, y las ventas también se redujeron un 40-50% del último semestre. Las proyecciones son muy positivas para a partir de que termine el primer trimestre del año próximo. Eso es el efecto de ellos. Entonces hacíamos la mención de lo que hemos referido acá y compartían cuál es la solución, qué alternativas tenemos, y definimos. Al final de todo esto fue una sesión de 3 horas donde las condiciones se pusieron un tanto complejas por los razonamientos que mutuamente tenemos, y definimos, tenemos que hacer un presupuesto de operación para saber cuáles son nuestros proyectos, qué pasaría en el caso A, B, C, que hemos compartido también con ustedes, qué sucedería con las condiciones de cómo se va a cubrir el costo, el gasto, cómo podemos en su caso minimizar, porque ellos tienen una política muy saludable, muy interesante en cuestión del trato a su personal, del tipo de condiciones de cómo lo desarrollan. Y hacíamos una referencia, o yo hice una referencia de minimizar en la parte posible los costos, los gastos. Y el director general decía, toda la razón, pero esta parte humanística ni me la muevan. Esa me vaya como me vaya en los negocios. No voy a permitir que esta se demerite por N razones. Bien, la parte interesante era eso. Y surgió la idea al final de lo que vamos a hacer, pues es una proyección, pero cuidando lo que hemos compartido aquí. Hay un nivel de ventas estimado, hay una situación de qué se va a manejar, cuánto es el importe líquido que se va a requerir para financiar esos proyectos en tanto no sean cobrados. Hay diferentes opciones de 4 alternativas de proyecto, que algunos de ellos son autofinanciables, y estos, digamos, no son preocupantes, ya que en cuanto se cierren, pues automáticamente. Pero otros no, otros son a 60, 90 días la cobranza y sucesivamente. Entonces hablábamos de los costos por proyecto, del impacto en la mano de obra. Ellos hacen cuestiones de servicio, de desarrollo de software y algunos otros elementos digitales. Y eso era lo que se percibía, que no teníamos, porque preguntábamos, ¿y cómo está el control actual? ¿Dónde están las informaciones? Y unas deficiencias que justamente tiene esta entidad es que decían, esa parte nunca nos la han solicitado, nunca la hemos controlado, nuestros asesores, etcétera. Todo lo que se ha caminado.
Dicen, no tenemos eso, no hay un comparativo, no hay una situación sólida de lo anterior, tenemos financiamientos, tenemos créditos, la misma tarea, y en una opción adicional era que hay un interés de algunos nuevos socios en cuanto a la proyección de participar en el capital. Hicimos ahí los números, un tanto previos, hasta no tener las cifras definitivas de todo, y hacíamos el costo-beneficio de tener un financiamiento interno, probablemente compartiendo esta inyección de capital. Recuerden lo que estudiamos de la estructura financiera de la empresa para tener activos y con ello absorber costos y gastos. Todo esto es la relación que tiene y es el objetivo de lo que hemos estado compartiendo. Conceptos que también nada más estoy asociando para darle continuidad al tema de esta mañana, es que debemos permear correctamente todas estas situaciones. Compartimos también en ocasiones con colegas, estando, como ya se los he compartido, tengo a cargo la presidencia de la Comisión de Normas de Información Financiera de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Tenemos nuestras sesiones de la propia comisión. Hacíamos referencia a los conceptos y a las definiciones que tenemos que manejar como contadores. Y en algunas precisiones de estas definiciones todavía tenemos discrepancia de opiniones, en donde caemos en los yo entiendo, yo digo, yo supongo, que como hemos compartido y la sugerencia que yo les hago es vamos a evitar ello para que tengamos un diálogo correcto, una transparencia evidente con la normatividad. Esa es nuestra tarea como contadores, y analizar el impacto o las consecuencias fiscales que tienen las operaciones que vamos a realizar, y que estas, recordémoslo, en la contabilidad, que es obligatorio aplicar la norma de información financiera. La contabilidad se registra sobre devengado. Esto es, ya sucedió, haya o no haya documento, haya o no haya presunción de razonamiento, se registra contablemente, caballeros y señoritas. ¿De acuerdo? Aunque no haya ningún tipo de documento. Obviamente, recordando el artículo 33 del Código de Comercio, y que es lo que establecíamos también en sesiones anteriores, el control interno. ¿Cuáles son los soportes documentales originales que debemos mantener y que debemos observar? Haremos puntualización de ello un poco más adelante en el tema que vamos a desarrollar hoy. Esos son los soportes documentales que van a dar una realidad de la contabilidad. Y haya sido o no favorablemente para efectos fiscales de la operación, señores caballeros, esa es la consecuencia de haberlo hecho. Luego entonces tendremos que hacer el registro contable, analizar cuál es el impacto y la consecuencia fiscal para hacer correctamente el entero de los impuestos, el pago de las contribuciones correspondientes previamente, para evitar esas sorpresas, como lo acabo de compartir con ustedes. Hay que hacer una proyección desde vamos a decir así, desde la cancha financiera. ¿Vamos a vender? ¿No vamos a vender? ¿Vamos a dar crédito? ¿No vamos a dar crédito? ¿Con qué condiciones? Y luego entonces ahí sí, entendiendo los momentos de causación de las contribuciones y las obligaciones de los elementos de las contribuciones que analizamos en la primera sesión prácticamente del artículo 5º y 6º del Código Fiscal de la Federación, entendiendo todo ello y jugando, por llamarlo así, en equipo, en sinergia con los especialistas de cada materia, vamos a proyectar. Esa es la invitación que yo les hago en este momento nuevamente. Hay que hacer la proyección, ya estamos prácticamente por iniciar el mes de diciembre. Esa proyección la tuvimos que empezar a hacer de manera congruente a partir de septiembre al menos, para que en esta fecha ya se estuviera autorizando el presupuesto 2024, que implicaría el tener la estimación del cierre financiero, para quedar en el contable y obviamente en el fiscal, de 2023. Eso es lo que nos compete. Si por alguna razón esto no lo llevamos a cabo todavía, es un área de oportunidad que tenemos que implementar, señoritas y caballeros. Todas las consecuencias que ustedes han estudiado y que escuchan
desde el ámbito legal, para efectos fiscales principalmente, pero hoy tenemos modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles, modificaciones a la Ley Laboral. Todo eso, insisto, tiene el impacto en lo que estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Entonces, serían los puntos relevantes. Una vez más, los invitamos. Hace unos minutos que iniciamos, aproximadamente 10 minutos, mi buen amigo Pepe, pues que es quien nos apoya en este momento, nos informó que traían, perdón, que estaban presentes aproximadamente 80 personas, ¿no? Y en este momento creo que ya andamos en un promedio de 100 personas. Bienvenidos todos. Éxito en el día y en todo el momento que tengan sus labores. Y atendiendo justamente a las necesidades que vamos compartiendo, independientemente de que nos falten algunos conceptos que me han compartido necesariamente, estaba yo recordando que uno de los retos que se nos complica demasiado todavía es el razonamiento adecuado o la aceptación inclusive de la aplicación de las normas de información financiera. Hicimos el análisis hace 2 sesiones de lo que establece la ley del impuesto de la renta, el Código Fiscal de la Federación, el reglamento de este Código Fiscal de la Federación, en referencia precisamente a la información contable que debemos tener preparada en base a normas de información financiera. También observamos la regla de resolución correspondiente que precisa este criterio de la autoridad. Y compartía también hace unos días, solo como comentario para quien lo quiera verificar, en algún momento dado, en el año 2014, aproximadamente, cuando estaba todavía Aristóteles Núñez, si no mal recuerdo, al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cada que hacía presencia representando al Servicio de Administración Tributaria, gente que estaba trabajando en su equipo, nos establecía que en aquel momento, estoy hablando de 2014, por la duda que pudiéramos tener, había un programa obligatorio interno para los auditores que trabajan para la autoridad fiscal, para los servicios de administración tributaria. Decía entonces, en ese momento nos decían que había un programa obligatorio de capacitación de 100 horas en normas de información financiera. Esto hago el comentario porque también hemos escuchado situaciones que dicen, pues la autoridad no tiene ni idea de qué son las normas de información financiera. Eso hablé de 2014, hace 6, 7 meses, compartiendo con un buen amigo de X Estado de la República, y no hago mención de su nombre porque no tengo la autorización. Si él me dice que lo voy a marcar más tarde, si me dice que no hay problema con decir su nombre, lo haré con mucho gusto para que vean y den seguimiento si es que esto es lo que este amigo dice. Siendo también colaborador del Servicio de Administración Tributaria, en meses anteriores todavía, me establecía que efectivamente la gente a cargo de auditoría está capacitada para revisar en base a normas de información financiera, y él fue uno de los promotores, es un excelente auditor externo, tiene su propio despacho de mucho renombre. Él fue uno de los promotores, obviamente en conjunto con todos los demás asesores, de la implementación de los estados financieros que se están solicitando en la declaración anual de las personas morales. Por ello ustedes observarán, hoy lo haremos en ese sentido, el contenido de esta información. ¿Cuál es la trascendencia de que nosotros correspondientemente hagamos correctamente nuestra contabilidad para agregar esta información, que es una información que debemos capturar en el formato de la declaración anual del impuesto de la renta que se presentó en 2022 y que se va a presentar en todos los demás periodos? Esto ya no viene con alguna modificación. Recuerden todo lo que se mencionó, inclusive de potenciales amparos y demás opciones para desvirtuar el hecho que tuviéramos una obligación de esta información. No procede o no procedió ninguna de estas situaciones. Y esta información también la hemos compartido aquí. Solicito
la gentil atención de todos nosotros. No pensemos en que los estados financieros que estamos haciendo en base a normas de información financiera son solo para cumplir la obligatoriedad en la declaración anual. No es de ninguna suerte ello. Es en referencia a nuestra obligación profesional de entregar esta información para que tenga, obviamente, juicios de calidad el tomador de decisiones, que en este caso podrían ser los socios, accionistas, inversionistas o cualquier otro interesado en esta información financiera, inclusive nosotros mismos, como empleados, como contadores, como asesores, si es que te invitan a trabajar como comisario, estás dentro de la Contraloría de alguna empresa, o bien eres un asesor externo, tienes toda esa información, pero también, sin duda alguna, es la cara. Ayer hacíamos mención de todo lo anterior. ¿Cómo te ven las instituciones financieras, en este caso los bancos, o cualquier otra institución que te vaya a dar un financiamiento respecto a esa imagen primaria que tienen de la información financiera que presenta primeramente el estado de situación financiera? ¿Y cuál es la realidad de todo ello? No entraremos en disyuntiva de esta situación. Pero la parte más importante, decíamos, es el empresario debe saber cuál es su realidad financiera. Luego entonces hacemos la preparación de los estados financieros, que también hemos correspondido en las opiniones que podemos compartir o no. Y es muy respetable la opinión que tengan ustedes. Solo vamos a llevar a la práctica y analizar las consecuencias financieras, jurídicas e inclusive, como dicen mis colegas, los abogados especialistas en la materia, fiscales penales, hasta potenciales presunciones de la autoridad de delitos, tanto para el empresario como para el contador, de acuerdo al artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, entre otros. Todo ello es lo que debemos de cuidar en la parte jurídica. Pero esa parte jurídica queda a cargo nuestro, a cargo del contribuyente, para efecto de la autoridad, comprobar el que si ellos nos acusan de una violación a la ley y por ello tenemos infracciones o potenciales delitos, o que estemos en supuesto de potencial delito, será la tarea de nosotros de desvirtuar esos hechos. ¿De acuerdo? Entonces estamos empatando la idea de yo hice correctamente la operación del registro contable como una evidencia de la operación real. Recuerden, característica de los estados financieros, representación fiel de lo que sucedió. ¿Se vendió, no se vendió? ¿Se compró, no se compró? ¿Si se extravió? ¿Si se dañó el inventario? Conceptos que hemos compartido, evidencia, caballeros y señoritas. Si hay necesidad de destruirlos, si hay necesidad de donarlos, evidencia. Todo es evidencia, que esto forma parte del control interno, a lo cual nos dedicamos nosotros, los profesionales de la contaduría. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos que estamos trabajando y por ello los invitamos a que retroalimentan sus dudas. Y esta mañana tomé la decisión de justamente analizar con ustedes la información que vamos a estar revisando del registro contable, de todo lo que hayamos hecho, el análisis como base del procedimiento y qué va a quedar registrado en los estados financieros, qué le vamos a informar a la autoridad y cómo vamos a tener la precaución o la comprensión de qué me está pidiendo la información, perdón, de qué nos solicitaron en la declaración anual y prepararnos ya antes de que se cierre el ejercicio, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, lo que informamos en la declaración anual es lo que ya sucedió hasta el 31 de diciembre. Todo lo demás es correspondientemente analizar si los registros son correctos, si hay adecuaciones, potencialmente correcciones en la contabilidad, pero ya sucedió. Lo que hasta el 31 de diciembre quede realizado, caballeros y señoritas, de manera tácita no podemos modificarlo. Lo que haya quedado comprado, pagado, adeudado, las condiciones reales financieras, esas ya quedaron al cierre de la operación. Vamos a pensar inclusive a las 23:59 horas del 31 de diciembre. Hasta ahí una realidad financiera. Ahora tenemos que, en la integración de la información que vamos a incorporar en la declaración, empatar la información financiera con la información fiscal que vamos únicamente a integrar ya para reportarla. Pero las consecuencias ya están, caballeros. Probablemente hay algunas operaciones todavía que se pueden hacer
con fechas posteriores que impacten a ese ejercicio. Pero en realidad el 95% probablemente ya está hecho y solo tenemos que hacer la presentación correspondiente. Por ello, reitero, analizaremos cómo nos va a impactar, cuáles son los conceptos que hemos analizado hasta este momento y cuáles son los que vamos a insertar en esta información, para que en alguna sesión posterior todavía retroalimentemos dónde y cómo vamos a hacer precisamente la integración de toda esta información para efecto de registro contable. Cualquier duda, entonces, sean tan gentiles en hacérnoslo saber a través del WhatsApp, a través de los medios de comunicación que tengamos. Lamentablemente, reitero, no podemos tener la comunicación directa verbal, que sería muy retroalimentativa, pero utilicemos las herramientas que tenemos hasta el momento. Entonces dije, vamos a analizar cuáles son los estados financieros básicos. Obviamente nos ubicaremos al concepto de costo y de los inventarios, nada más. No voy a hacer análisis de otros conceptos, ¿de acuerdo? Esto apareció y no tardará en el mes de diciembre de avisarnos la autoridad de que se libera, obviamente, su formato electrónico, ¿de acuerdo? Su base de datos que requieren para darnos a conocer cuál va a ser la declaración del próximo año. En términos generales, como no hemos tenido modificaciones de la ley, principalmente, los datos fiscales van a corresponder de misma suerte. Pero lo que sí van a afinar, porque también el año pasado y todavía seguimos con estas situaciones, es que cometieron aparentemente muchas equivocaciones o la presentación de la integración de la información que solicitaban los estados financieros no era correspondiente con una realidad. Ahí creo que también comparto la opinión de muchos colegas. Se precipitaron porque no hicieron la tarea previa a analizar, a hacer una práctica, por llamarlo de alguna suerte, para dejar depurado esto. El reto para muchos de nosotros fue ¿y cómo integramos la información? No aparece correspondientemente y algunas otras situaciones. La realidad, ¿cuál fue? ¿Y cuál ha sido hasta el momento? Nosotros mismos le vamos dando la pauta a la autoridad ante los requerimientos, declaraciones, para que vayan corrigiendo, para que vayan optimizando estos formatos y, en consecuencia, la información que va a presentarse para la declaración anual 2023 con 2024 va a tener esa adecuación, esa mayor precisión de solicitud en la información que va a solicitar la autoridad. Esa es una primera instancia. Otro dato que traíamos y que analizaremos también con los fundamentos correspondientes y qué vamos a hacer, es el de las notas a los estados financieros, que hasta la declaración anual pasada fueron optativos, no eran obligatorios esos datos. No dejemos de considerar que probablemente ante ya la optimización del formato y demás, pueda ser que en este momento o en un futuro de mediano plazo nos van a solicitar obligatoriamente las notas a los estados financieros. Todo eso es lo que debemos preparar. Entonces, eso es lo que nos dieron a conocer. ¿Y cuál es el objetivo? Que la autoridad nos dijo, bueno, pues que puedan conocer el nuevo formulario para presentar la declaración. Hasta ahí era, ¿se acuerdan cuando nos dieron a conocer esto? Y cómo era también los procedimientos que se establecían. Las instrucciones, captura. No hay una forma automatizada, que también muchos colegas decían, pues si yo ya tengo toda mi información contable y ya la tengo integrada, lo ideal sería que me permitan automatizar la carga de ello. No lo hubo. Es probable que no la haya para este año todavía, en lo que van perfeccionando. ¿Y cómo se va a hacer yo? Porque esto es una información financiera. Esta es una información interna que la autoridad no tiene, señoritas y caballeros. Hay una confusión que dicen, es que yo envío la contabilidad. No envías la contabilidad financiera. Envías la contabilidad en medios electrónicos, de acuerdo al código agrupador, que no es la que tú tienes. Probablemente alguien diga, es la misma para mí. Entonces existe un registro contable en base a supuestos
fiscales y no en base a normas de información financiera. Esto es así de transparente el poderlo razonar. Por ello es que no se puede automatizar de manera congruente, porque cada empresa, cada tipo de negociación, podemos tener diferentes sistemas y algo más. Hasta el momento es lo que tenemos en conocimiento. Entonces dice, hay que capturar cuáles son los conceptos que estás teniendo, cierra, captura, ¿de acuerdo? Revisa, guarda y cierra. Es un desgaste absoluto, eso sí, y aquí tiene la primera pantalla. Hicimos el contacto de esto y observen lo que dice acá, ¿no? Las cuestiones, dice, si tienes información que ingresar, por ejemplo, que yo quería entrar primero al estado de cambios o al estado de flujo efectivo, en lugar de ver primero el estado de situación financiera, te dice, no, ¿quieres agregar datos? Aparece esta nota que tenemos acá arriba en negro y nos establece con precisión, ¿no? Tienes que hacer primero la identificación, ¿de acuerdo? Déjame regresarme. La identificación de los datos en el orden en que el sistema te va llevando de la mano. Tampoco te permite saltarte algunas consideraciones. Y luego lo que hicieron, si están de acuerdo, se presenta actualmente en las declaraciones mensuales. Ya lo analizaremos. Es un desgaste de tiempo importante. Por eso también, si tenemos nosotros los estados financieros y los papeles de trabajo correspondientes para que ya nada más se capture la información, es siempre y cuando yo ya tenga comprendida esta información y los tecnicismos que manejan las normas de información financiera, que son los mismos que van a aparecer en estos estados financieros. ¿De acuerdo? Ahí está lo que teníamos en su momento, las notas que ustedes ven con las flechas amarillas, en cuestión de que, como también lo observarán, y esa fue la pauta que les puedo compartir de primera instancia, para que nosotros tengamos una realidad, señoritas y caballeros, de que es obligatorio capturar, es cuando ustedes vean estos recuadros en rojo. Si hay algún recuadro que tenga precisamente esta señalización en rojo, es que ese es obligatorio capturar. Mientras no lo hagas, no te va a permitir seguir avanzando. Ustedes ven del lado derecho de la pantalla que dice ahí capturar. Y cuando capturas te va dando la información que se requiere y la guardas. Ya que la guardaste correctamente, porque también tiene un proceso, vas a poder capturar el siguiente dato. Y es todos los datos, aunque sean ceros. Por ello, ustedes observan aquí los conceptos de activo a corto plazo, dice efectivo y equivalentes de efectivo. Relación de lo que estamos compartiendo esta mañana del estudio de los costos con relación a los inventarios. Los inventarios van a tener relación directa con clientes, caballeros y señoritas, y con cuentas y documentos por cobrar en su caso. Es así como tenemos que ir analizando, es así como tenemos que ir asociando la interacción de las cuentas contables. Ya que si hubo un movimiento de inventarios, la idea primaria es enajenamos ese inventario y entonces tenemos una cuenta por cobrar, ¿de acuerdo? Tenemos esa consideración. Luego entonces, ¿qué más tenemos que observar, caballeros? Está en rojo, inventarios. Esos son los conceptos de primera mano que vas a encontrar. Y seguimos únicamente en el formato para que vean el formato completo del estado de situación financiera. La intención de presentarlos, señores caballeros, es que observen, si son tan gentiles, los conceptos o los nombres de las cuentas, si así se nos hace más ágil razonarlo, correspondientes a las normas de información financiera, que probablemente todavía seguimos manejando con los nombres antiguos, ¿de acuerdo? Eso es algo fundamental, señores y caballeros, que tenemos que estar observando. ¿Qué estados financieros debemos de dominar, debemos de conocer con base en las normas de información financiera?
Ustedes lo observan aquí. Van a encontrarlo en la serie NIF B.